La doctora Gladys Ibáñez es bioquímica egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es ex residente de bioquímica del CEMIC en Buenos Aires, que se especializó en endocrinología. Es directora técnica del Laboratorio de Endocrinología y Análisis Clínicos de Salta y es socia de la Sociedad Endocrina de Salta. Así que bueno, gracias, Doc. De utilidad. Y con los datos de calcio y creatinina en las líneas de 24 horas y en la de 2 horas podemos determinar los índices calcio-creatinina, que son índices también muy importantes para evaluar. En el caso del fósforo nos interesa tener como parámetro la reabsorción tubular del fósforo y en el caso del magnesio la expresión fraccional del magnesio. Fuera de estos criterios comunes, hay otros análisis que requieren insumos de mayor costo, que requieren otro tipo de equipamiento y que no se realizan en todos los laboratorios, pero con el transcurso del tiempo cada vez se hacen en más lugares y la verdad que actualmente es un análisis habitual, como es la de los reguladores, el metabolismo del calcio y del fósforo, que si bien son varios, los fundamentales son la paratormona y la vitamina D. Además de estos dos analitos, tenemos los análisis de los marcadores del metabolismo óseo, que son analitos que me van a evaluar tanto la formación del hueso como otros que evalúan la resorción o destrucción del hueso durante su metabolismo. Con respecto a la calcemia, como ustedes saben, el calcio se va a encontrar en distintos tejidos cumpliendo diversas funciones, pero fundamentalmente va a estar en un 99% integrando los cristales de hidroxiapatita en el hueso. Hay que considerar para poder interpretar un análisis de sangre de calcio total, que ese calcio, su forma efectiva, su forma libre, biológicamente activa, está en forma iónica en un 50%, pero hay un 40% que va unido a proteínas en circulación y un 10% complejado. Es por eso que un análisis importante es el dosaje de la albúmina, ya que el calcio va fundamentalmente unido en circulación a la albúmina, y para poder interpretar el valor de calcio total, tenemos que siempre pedirlo unido al dosaje de la albúmina. El valor del calcio se va a mantener dentro de rangos estrechos gracias a la regulación hormonal y gracias a la regulación fisicoquímica que hace el pH y la albúmina, y en valores entre 8,5 y 10,5 miligramos por ciento. Cuando tenemos un paciente que supera los 11 miligramos por ciento, estamos ante una hipercalcemia, y si los valores son inferiores a 8 miligramos por ciento, estamos frente a una hipocalcemia. Lo que hacemos en el laboratorio es cuando comparamos el valor de calcio total con el valor obtenido por la albúmina, en aquellos casos que son pacientes que cursen con la albúmina baja, sabemos que ese valor de calcio total va a estar subvaluado. Por lo tanto, mediante una fórmula hacemos la corrección del calcio por el valor de albúmina para poder llegar a su valor exacto. Un aspecto importante que hay que considerar es que una normocalcemia obtenida en el laboratorio por un valor de calcio total no implica que ese paciente tenga un normometabolismo fosfocálcico, ya que podemos encontrar otros tipos de alteraciones. El dosaje del calcio iónico es fundamental, gracias a su introducción ha logrado evitar muchos errores en el diagnóstico. Es un análisis de uso corriente en el laboratorio, solamente que tiene variables preanalíticas muy importantes para que no sea incorrecto su resultado, y esas variables son las que tiene que considerar el laboratorio en cuanto a la toma de la muestra. Con respecto al fósforo, en la siguiente, con respecto a los valores de calcio en orina, tenemos que podemos, como les dije, cuantificarlo en la orina de 24 horas o en la orina de 2 horas, en la siguiente es. Eso. Sí. En el caso de qué es lo que evaluamos con calcio en la orina de 24 horas, vamos a evaluar la absorción intestinal, o sea, la dieta del paciente, la remodelación que tiene en el hueso, cómo es la reabsorción tubular del calcio,
Y en cambio, en una orina de 2 horas, que la llamamos también orina de ayuno, porque el paciente recoge en ayunas, nos independizamos de la absorción intestinal y de su dieta y evaluamos remodelación ósea y reabsorción tubular. Esos valores de calcio y de creatinina en esos dos tipos de muestras me permiten determinar índices que tienen el valor de corte. Para el de orina de 24 horas es en 0,31, para la orina de 2 horas en 0,11, y si se superan esos valores o están alterados, nos van a dar una información importante. Para poder evaluar el clearance del calcio, contamos con el calcio en la orina de 24 horas y el calcio en sangre, y para la reabsorción tubular del calcio vamos a tener en cuenta el clearance de creatinina y el clearance del calcio. En la siguiente, recordar que es muy importante el análisis de ionograma. Siempre el análisis de ionograma va a tener que acompañar al valor de la calciuria, porque recordemos que en el asa de Henle vamos a tener canales sodio-calcio, de manera tal que si el sodio en orina está alterado por alguna razón, supera los 200 miliequivalentes por litro, aumenta los valores de la calciuria. Entonces, para poder interpretar la calciuria necesitamos conocer la natriuria del paciente, ya que se va a ver alterada la reabsorción del calcio. En la siguiente, en cuanto al fósforo, ustedes recuerdan que el fósforo es muy importante para actuar en la generación y transformación de la energía celular, pero no tiene valores tan estables como son los del calcio total. El fósforo está mucho más afectado por otros factores, como ser la edad del paciente, es más alto en los niños, el sexo es un poquito más alto en hombres, la dieta cuando es profusa en hidratos de carbono puede elevar su valor, a veces tiene leve aumentos en la menopausia, y en el caso del laboratorio, si la muestra que tomamos se nos hemoliza, se eleva el valor del fósforo. Entonces, es por eso que es aconsejable no solo medirlo en sangre, por esas pequeñas variaciones que tenga, sino que también hay que medirlo en la orina de 24 horas. Con esos dos datos vamos a poder calcular los índices para el fósforo, vamos a poder inferir la acción del aparato hormona en el riñón. Recuerden que el aparato hormona no solamente afecta el metabolismo del calcio, sino también el del fósforo, ya que tiene un efecto sobre la excreción de los fosfatos, un efecto que es fosfatúrico. La siguiente, bueno, si medimos el fósforo en orina de 24 horas, vamos a evaluar su filtrado glomerular y su reabsorción a nivel del túbulo proximal y distal. Para tener el dato de la reabsorción tubular del fósforo, tenemos que saber cuál es el clearance del fósforo y cuál es el clearance de creatinina. En el caso del clearance del fósforo, lo vamos a saber si conocemos el fósforo en sangre y el fósforo en orina de 24 horas. En el caso de magnesio, la siguiente. En el caso del magnesio, como es un cofactor de reacciones enzimáticas e interviene en la excitabilidad neuromuscular, es muy importante saber si el paciente está cursando con una hipomagnesemia o una hipomagnesuria. Generalmente la hipomagnesemia no es tan frecuente como la hipomagnesuria, pero son datos que tenemos que establecer con el valor de magnesio en sangre y magnesio en orina de 24 horas. El magnesio en orina de 24 horas también va a dar idea de su absorción intestinal, de su filtrado en el glomérulo y de su reabsorción en el túbulo distal. Un índice que es importante considerar es la expresión fraccional del magnesio, que se determina conociendo la creatinina en sangre y en orina de 24 horas y el magnesio en sangre y en orina de 24 horas. En la siguiente, bueno, no sé si el tema de regulación va a ser tema de alguna otra disertación, simplemente recordarles que el calcio tiene un rango fisiológico angosto, regulado por mecanismos físico-químicos y hormonales, y que hay tres órganos que son fundamentales dentro del metabolismo fosfocálcico, que son el hueso, el riñón y el intestino, que están relacionados. Y la paratormona es una hormona fundamental, ya que va a actuar
a los tres niveles, a nivel óseo, elevando el calcio en sangre, liberando sus sales al líquido extracelular, a nivel del riñón, reabsorbiendo el calcio y excretando los fosfatos, y a nivel intestinal su acción no es directa, sino que es indirecta a través de la 1-alfa-hidroxilación de la vitamina D, haciendo así la absorción del calcio que viene de la dieta. Por lo tanto, la paratormona, que es uno de los reguladores de este metabolismo, es un pilar fundamental a evaluar en el metabolismo del calcio y del fósforo. Nos permite en aquellos pacientes que estén cursando una hipercalcemia poder descartar un hiperparatiroidismo primario. Además, en pacientes con insuficiencia renal crónica se lo considera un marcador de la remodelación ósea. En la insuficiencia renal crónica está establecido, según el grado de insuficiencia renal, va a haber un nivel determinado de paratormona, se establecen distintos estadios, y cuanto mayor sea la insuficiencia renal crónica, vamos a tener mayores valores de paratormona y menor tasa de filtración glomerular en el paciente. El problema que hemos tenido siempre en el laboratorio es que para poder medir la paratormona, la molécula intacta, que tiene 84 aminoácidos, coexiste en circulación con fragmentos que vienen del metabolismo de la paratormona. Esos fragmentos van a tener distinta vida media y distinta actividad biológica. Son fragmentos carboxilo terminal y amino terminal, que en un principio afectaban la medición de la paratormona y encontrábamos valores falsamente elevados. Con la evolución de los métodos de diagnóstico, llegamos a la actualidad donde tenemos métodos como la quimioluminiscencia, que me miden la paratormona en sus 84 aminoácidos por método confiable. Además es un método sensible, ya que muchas veces tenemos que medir la paratormona en valores bajos, como en el hipoparatiroidismo, y además el rango de medición debe ser amplio, porque así como tenemos valores muy bajos, tenemos valores muy altos, como en una insuficiencia renal crónica. Siempre el dosaje de la paratormona tiene que estar acompañado del dosaje del calcio para poder interpretar qué es lo que está sucediendo con el paciente. En el caso de la quimioluminiscencia, para poder medir la molécula entera, tenemos dos anticuerpos monoclonales, dirigido contra cada uno de los extremos de la molécula, de manera tal de evitar medir los fragmentos y detener falsos aumentos del valor de la paratormona. En la siguiente, bueno, este nomograma, si bien es antiguo, es un nomograma bastante útil porque permite evaluar el valor de paratormona en el eje de la Y y el calcio total en el eje de la Z. Como ustedes ven, cuando el calcio está entre valores normales de 8,5 a 10,5 y la paratormona está por debajo de 60 nanogramos por mililitro, tenemos el cuadrado en color negro, que son los normales. Si el paciente está cursando con valores bajos de calcio, hay dos situaciones: que también la paratormona esté disminuida, como es el caso del hipoparatiroidismo en valores muy bajos de paratormona, o que la paratormona supere los 65 nanogramos por mililitro, como en el caso de los pacientes con falla renal. En la falla renal vamos a encontrar calcio bajo con paratormona elevada, y cuanto mayor sea la falla renal, mayor va a ser el valor de paratormona. Si nos vamos al otro extremo y tenemos valores de calcio total por encima de 11, tenemos situaciones en las cuales el paciente tiene un calcio total elevado, pero su paratormona está elevada. En esos casos, lo que ocurre es generalmente por causa de hipercalcemias tumorales, que en casos de tumores, de procesos oncológicos o de metástasis de otros cánceres en hueso, podemos tener la elevación que no es responsable en realidad de la paratormona, sino una proteína que se llama PTHRP, es una molécula relacionada con la paratormona que es producida en estos procesos oncológicos. Si en cambio tenemos una calcemia elevada mayor de 11 y la paratormona está en niveles altos, tendremos que sospechar que lo que cursa en el paciente es un hiperparatiroidismo primario. En la siguiente, otro regulador fundamental del fosfocálcico es la vitamina D.
Bueno, vitamina D es para hablar de una clase entera y sumamente prolongada, pero sintéticamente es un heterolípido que tiene estructura esteroidea, que es considerado tanto un nutriente como una prohormona. Y podemos decir que ya llevamos 40 años de estudio de la vitamina D. La vitamina D, ¿por qué tiene tanto interés? ¿Por qué es tan extensa su investigación? Y además la profusa cantidad de literatura que hay de todas partes del mundo, porque se vio que es muy grande la disminución de la vitamina D en la población mundial y esos niveles que se han encontrado en las distintas poblaciones de deficiencia o de insuficiencia han generado impacto adverso en los pacientes. Además, considerar que la vitamina D tiene distintos metabolitos. Ustedes saben que está el ergocarciferol, que es la vitamina D que proviene de la dieta, de distintos alimentos, y tenemos el colecalciferol, que es la vitamina D que se obtiene por síntesis en piel a través del estímulo del sol. En el laboratorio lo que nos interesa es medir un metabolito de vitamina D, porque hay varios en circulación, que sea el más estable y el más fiel de lo que está sucediendo en el paciente. Para ello, en la siguiente, lo que hacemos es cuantificar el valor de la 25 hidroxivitamina D. ¿Por qué medimos la 25 hidroxi? Porque es la forma circulante de vitamina D que tiene mayor vida media, que es más estable y que me refleja la suma de la ingesta y de la exposición solar. Para eso, los reactivos están dirigidos a la 25 hidroxivitamina D total, ¿sí? Que mide las dos fuentes. Es el único metabolito que permite ver si el paciente tiene suficiencia, deficiencia o niveles de intoxicación. Otro metabolito es la 1,25 hidroxivitamina D que se obtiene por 1-alfa-hidroxilación a través de una enzima que está a nivel renal y que es estimulada por la paratormona. Si bien hay equipos que miden 1,25, no es lo frecuente, no están, digamos, disponibles a nivel de todos los laboratorios, y es un problema medir la 1,25 porque tiene muy poca estabilidad, muy corta vida media, por lo tanto no nos sirve como marcador. Entonces, recordar que cuando hacen la solicitud es 25 hidroxivitamina D total. En la siguiente, bueno, entonces, ¿cómo sabemos si el valor de vitamina D en un paciente tiene un estatus adecuado? Durante mucho tiempo hemos utilizado esta estratificación, donde decimos que si un paciente tiene valores por debajo de 10 miligramos por mililitro, tiene deficiencia, en cuyo caso se han encontrado, por ejemplo, hiperparatiroidismo severo, raquitismo, osteomalacia, pacientes que tienen valores entre 10 y 20 nanogramas por mililitro, hablamos de una insuficiencia, donde el hiperparatiroidismo puede ser moderado y tener una baja densidad mineral. Hablamos de hipovitaminosis si los valores están entre 20 y 30, donde hay muy poco aumento de paratormona, pero puede haber una predisposición a otras anormalidades. Y siempre dijimos que poníamos un valor de corte en 30 nanogramos por mililitro, que eran los valores deseables, que el paciente tuviera más de 30 nanogramos por mililitro. Y niveles de intoxicación cuando supere en los niveles en sangre de 150 nanogramos por mililitro. En la actualidad hay nuevas tendencias, o sea, hay autores que dicen que tenemos que dejar de lado esta estratificación y directamente tratar de que en toda la población, estén en tratamiento o no, tenga valores deseables entre 30 y 60 nanogramos por mililitro. Sobre todo en el caso de los que están en tratamiento, hay que tratar de que el paciente llegue a esos valores. ¿Qué es lo que pasa? Que estos cortes o estos rangos se establecieron con el dosaje de la vitamina D por radioensayo. Eso se hizo hace muchísimos años, el radioensayo ya no se usa más para la vitamina D y en realidad tendríamos que tener en la actualidad
valores de vitamina D en base al método que usa cada laboratorio, cosa que no se hace, y el método de referencia en la actualidad es la espectrometría de masa, que son equipos muy grandes que no hay en casi ningún lugar, y en realidad ningún grupo lo ha publicado hasta ahora. Es muy difícil determinar los valores de vitamina D referente porque va a depender de en qué lugar vive el paciente, en qué latitud vive, cuánto se expone al sol, qué tipo de vestimenta usa, cuánta melanina tiene en la piel, o sea, una cantidad innumerable de factores que hacen que sea muy difícil llegar a determinar el valor de referencia. Mientras tanto, se sigue usando el valor de corte y tener en cuenta de que entre 30 y 60 serían los valores adecuados. La siguiente, bueno, y por último, en el laboratorio tenemos lo que son los marcadores óseos. Los marcadores óseos son compuestos que, como consecuencia del metabolismo del hueso, se van a liberar a la sangre o a la orina en los distintos procesos, tanto en la formación de hueso como en la resorción ósea, o sea, en su destrucción. Estos marcadores, bueno, tienen ventajas, pero también desventajas. Tienen una variabilidad biológica, tienen problemas en el dosaje, entonces no van a ser diagnóstico de osteoporosis. Simplemente son estudios complementarios que, sumados a los factores de riesgo de un paciente, a su adecuada anamnesis, a la densitometría, pueden predecirme cuál sería el riesgo de fractura de ese paciente. Sí ayudan a seleccionar los pacientes que van a ir a una terapia, permiten ver si ese paciente tiene adhesión al tratamiento, monitorear la terapia y evaluar la relación dosis-respuesta. Y no solamente se aplica en el caso de osteoporosis, sino que puede ayudar a manejar pacientes que tengan otras alteraciones, como puede ser un Paget, una osteodistrofia renal, un hiperparatiroidismo. Por supuesto que para elegir un marcador óseo tenemos que ver la disponibilidad que tenemos en el lugar, hay que ver el tipo de paciente, si el paciente puede realizar el estudio o la institución puede realizar el estudio, y es importante que ese método que se va a cuantificar tenga confiabilidad metodológica. Siempre el paciente, antes de realizarse el estudio, debe comunicarse con el laboratorio para que le demos las indicaciones adecuadas. No solamente en el caso de los marcadores, en realidad, en el caso de todo el metabolismo fosfocálcico, porque digamos, puede haber variaciones por distintas situaciones, entonces básicamente se requiere un ayuno mínimo de 8 horas para hacer la extracción de sangre. El horario adecuado es entre las 7 y las 10 de la mañana, ya que algunos marcadores tienen ritmo circadiano. Y además, les aconsejamos a los pacientes no realizar ejercicio físico 24 horas antes, porque también puede verse algunos marcadores afectados por el ejercicio físico. Entre los marcadores de formación ósea, contamos con enzimas en la siguiente, como la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina se la midió para esto durante mucho tiempo, pero se vio que es una enzima que es inespecífica, o sea, tiene distintas localizaciones. Entonces se trató de desarrollar un método para medir la fosfatasa alcalina y su enzima ósea. En la actualidad se usa mucho como marcador de formación porque proviene de la acción del osteoblasto, que es la célula que sintetiza el hueso. Otro marcador de formación es la osteocalcina, que también se solicita mucho para evaluar la acción del osteoblasto. Osteocalcina es una proteína que el problema que tiene es que es bastante lábil y es un gran esfuerzo en el laboratorio lograr que tenga una buena conservación. Si la conservación no es la adecuada, perdemos osteocalcina. Entonces, cuando vamos a medir, vamos a tener valores subvaluados. Eh, Además, es una proteína que también se altera cuando la muestra está hemolizada. Además de estos marcadores, tenemos otros que son los péptidos procolágeno. Los péptidos procolágeno son compuestos que se liberan hacia la sangre desde el hueso durante la síntesis del colágeno.
A partir del procolágeno de tipo 1, por acción de proteinasas, vamos a formar colágeno de tipo 1. Y ahí se liberan estos compuestos, cuya sigla es P1CP o P1NP, que son los péptidos procolágeno o carboxilo terminal o amino terminal. Son dos diferentes. El que dosamos en el laboratorio es el amino terminal. ¿Por qué? Porque tiene más vida media y es mucho más estable que el P1CP. Todos estos marcadores de formación, entonces lo hacemos en muestras de sangre y siempre se realizan por métodos automatizados. También los estudios comunes que les mostré al principio, todos son por métodos automatizados, ya sea en sangre o lo que hacemos en orina de 24 horas y 2 horas. Se dejó totalmente el uso de los métodos manuales por los errores que se podían cometer, y en la actualidad deben ser métodos automatizados, pero además estén correctamente calibrados y controlados. En el caso de los marcadores de resorción, que son los que se liberan cuando el hueso es destruido, tenemos sustancias tanto en sangre como en orina. Fundamentalmente están aquellos compuestos que por destrucción del hueso liberan los crosslinks. Los crosslinks son partecitas, eh, digamos, como si fueran rotas de las fibras de colágeno. Son entrecruzamientos que están en las fibras de colágeno y que se liberan ya sea a la sangre o a la orina. Entre ellos tenemos los telopéptidos y los pyridinium crosslinks. Los dos son restos de entrecruzamientos del colágeno. En el caso de los telopéptidos, esos compuestos pueden tener restos amino terminal o restos carboxilo terminal. Los amino terminal son los NTX, que nunca hemos logrado medir aquí por la falta de equipo en la Argentina. En algunos países se medía, pero requería muestras de orina de 24 horas y orina de 2 horas, lo cual genera también una complicación. Por suerte tenemos los CTX, que son los carboxilo terminal, que se llaman beta-cross labs, que son los que podemos cuantificar en el laboratorio actualmente y que son de grande utilidad, sobre todo para evaluar, no solo para evaluar resorción, sino respuesta a la terapia paciente. En el caso de los pyridinium prolinks, que son la piridinolina y deoxypiridinolina, prácticamente han caído en desuso. En una época lo hacíamos en orina de 24 horas o primera orina de la mañana en relación a la creatinina, pero son compuestos inespecíficos y además tienen un ritmo circadiano. Eh, Otro marcador es la fosfatasa ácida. Le pasa lo mismo que la fosfatasa alcalina, es inespecífica, está en distintos tejidos, pero hay una isoenzima que es la fosfatasa ácida tartrato resistente, cuya sigla es TRAP, que se vio que se correlaciona con la cantidad de osteoclastos, proviene de los osteoclastos y se correlaciona con la superficie erosionada. Es un marcador de resorción que podemos tener en cuenta, si bien su uso no ha, digamos, dado tantas ventajas. Y la hidroxiprolina es un marcador de resorción que directamente ya no lo usamos más. También lo hacíamos en orina de 24 horas, pero tiene una influencia de la gelatina de la dieta, y el problema era que el paciente tenía que hacer dieta y además juntar la orina de 24 horas, por lo cual se dejó de usar totalmente. Entonces, hay instituciones internacionales, como puede ser la Fundación de Osteoporosis o la IFSC, que es la Federación Internacional de Química Clínica, que recomiendan realizar dos marcadores, uno de formación y uno de resorción, y recomiendan para formación utilizar el P1NP y para resorción el beta-crolat. Ellos dicen que eligen estos marcadores porque son más estables, son más fáciles de medir y han visto mayor utilidad en los estudios que han realizado. Y en el caso de la IOF y la Sociedad Europea de Tejidos Calcificados, recomiendan que además hagamos un análisis basal en el paciente antes de dar un tratamiento y evaluemos a los 3 meses luego del tratamiento antirresortivo cuál es la variación de estos marcadores. Recordemos que si el beta-croslab
es mayor, está indicando una mayor actividad del osteoclasto y una mayor pérdida ósea en el paciente. Y se considera que hay una buena respuesta si al medirlo entre los 3 y los 6 meses hay una caída del 50%. Que los valores de referencia de los marcadores se han determinado en el caso de, como tenemos que comparar con el valor de referencia, el valor del paciente, si son hombres, se ha determinado en varones entre 40 y 60 años que tengan buena salud ósea. Y en el caso de las mujeres, los valores de referencia se determinaron en mujeres premenopáusicas que tengan buena salud ósea. Hay otros análisis en el laboratorio que nos pueden ser de utilidad para poder, digamos, evaluar al paciente en su conjunto, además de los que les nombré, como puede ser el hemograma, el proteinograma, el hepatograma. Y en el caso de aquel paciente que estemos sospechando una causa de osteoporosis secundaria, es importante, por ejemplo, si se sospecha un hipertiroidismo, hacer un perfil tiroideo o al menos una TSH, si se sospecha una enfermedad de Cushing, hacer un cortisol, si sospechamos una enfermedad celíaca, realizar los marcadores, por ejemplo, para enfermedad celíaca. La siguiente, bueno, les traje brevemente por si a alguien le interesa y trabaja en la parte privada, cada vez, por suerte, se ha logrado que estos estudios se incorporen cada vez más a lo que reconocen las obras sociales y prepagas. La paratormona, que es fundamental, siempre dosarla, todas las obras sociales y prepagas lo cubren. En el caso de la vitamina D, en la actualidad lo cubren todas excepto IPS y NG. El mayor problema lo tenemos con IPS, porque IPS lo único que nos reconoce es la paratormona, no reconoce vitamina D ni ningún marcador. Los marcadores de formación, bueno, el que más reconocen es la fosfatasa alcalina y su enzima ósea, y el que menos reconocen es el P1NP. Y en el caso de que haya alguna prepaga obra social que los reconozca, nos piden autorización. O sea, que ahí ven el plan, ven el diagnóstico, ven la historia clínica. O sea que no siempre logramos la autorización. Y en el caso del Beta-Cross un buen dato es que lo reconocen todos, menos IPS, y en el caso de OSPE que nos pide autorización. Muchas gracias. No sé si hay algo que quedó claro. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuál es la dieta que tienen que hacer el día anterior de la recolección para la fosfatura? Porque eso siempre nos dan datos diferentes. Y ¿cuál sería la recomendación? Nosotros no les hacemos hacer dieta para fosfatura. No sé si hay alguna bibliografía actualizada al respecto que no haya visto, pero no les hacemos hacer dieta. Yo tengo otra. P1NP, Sí. ¿en Argentina hacen? ¿En alguna parte? Deben ser muy pocos, uno o dos laboratorios que lo hacen. Bien, pero sí hace. Sí, se hace. En Sí, remoto caso. sí. Lo que no se está haciendo es el que no les dije, la parte de regulación, que además de paratormona y vitamina D, bueno, tenemos la regulación de la calcitonina, la regulación del factor de crecimiento fibroelástico 23, digamos, dentro de regulación lo más nuevo que hay, el factor de crecimiento fibroelástico ese no se hace en ningún lado. Ni la plata tampoco. ¿No? ¿Eh? La plata tampoco. No, En la plata. en ningún lado porque no hay kit disponible. Claro, hay que enviarlo, si no es Buenos Aires, vaya. Y es mucho mejor asociado. En realidad, todos los trabajos nuevos tienen como recomendaciones internacionales enfocarse hacia el P1, porque obtienen mayores resultados. Pero bueno, la fosfatasa alcalina y su enzima ósea es lo que más tenemos a mano. Como te digo, casi todos los estamos autorizando. Cuando vos dijiste del sodio como valor para también que acompaña la presentación, Sí. se deben pedir o ustedes no hacen. No, o sea, todos los parámetros hay que pedirlos porque nosotros hacemos lo que pide el médico. En la de 24.
Claro, y a veces, por ejemplo, para calcular los índices y todas las fórmulas, si no tenemos alguno de los análisis, no lo podemos hacer, no lo podemos formar. ¿Entendés? Generalmente preferimos que el médico lo solicite porque si uno le dice al paciente que falta un análisis, vos le querés cobrar, el paciente no te quiere pagar. Piensa que si el médico no lo pidió, no es importante. Entonces, ¿entendés? En realidad, o sea, es importante pedir todos los comunes, porque los comunes sí los autorizan. Y a partir de ahí sacamos un montón de información. En cuanto a los índices, por ejemplo, nosotros para el calcio lo informamos igual. Pero, por ejemplo, una expresión fraccional de magnesio, si el médico no lo pide, no lo informamos. Es una cosa que generalmente para los ejecutivos no hacemos. O, bueno, la absorción tubular de fósforo y del fósforo sí se pierde. ¿Alguna otra pregunta? Me pareció muy valioso recordar el mensaje de la trivia, porque muchas veces la intervención y secundaria y eso lo podemos trabajar, porque está bueno recordarlo, sí, más allá de parámetros sí. Por ahí el sodio en sangre, digamos, importa mucho, pero en orina sí. Bien, continuamos. Muchas gracias.